Hermanos, ahí en Primera de Juan, gloria al Señor, vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 2, aleluya. Vamos a la lectura ahí, Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 3 al 6. Vamos a la lectura ahí, a estos 3 versículos, 3, 4, 5, 6, 4 versículos. Vamos a dar lectura ahí, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Gloria al Señor. Leamos, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3, 4, 5 y 6, dice la palabra: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2, de 3 al 6. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, honrándote, glorificándote, Dios, dándote gloria, honra y alabanza. Vamos a compartir la enseñanza en esta tarde. Te pido, Dios, que sea tu Espíritu Santo ministrando, que sea tu Espíritu Santo hablando en esta tarde. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo administre en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento. ¿De qué manera, hermanos, podemos saber que conocemos a Dios? El apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, nos da esta gran enseñanza. En este capítulo, si damos lectura a todo el capítulo 2, ahí podemos aprender, hermanos, de qué manera realmente conocemos a Dios. Y aquí empieza en estos versículos de Primera de Juan, del versículo 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿De qué manera yo puedo entender, o la palabra me hace entender de que yo le conozco? Yo conozco a Dios. Simplemente me está enseñando el apóstol Juan y me está diciendo, el que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso. Pero dice, y si esto sabemos, que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si realmente yo le conozco, yo tengo que vivir lo que dice la palabra, lo que Dios habla en sus mandamientos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué Dios demanda de mí? Porque si vemos todo el capítulo, ahí habla lo que el mundo ofrece y lo que Dios ofrece. Si yo realmente conozco a Dios, me dice, guardo sus mandamientos, vivo conforme la palabra. Lo que el Señor me está enseñando en esta palabra, yo tengo que vivir de tal manera. Y si no, esforzarme a vivir lo mejor de lo que yo puedo. Porque muchos saben Biblia, conocen lo que la Biblia dice, conocen lo que Dios pide, pero no viven conforme lo que Dios pide. Simplemente Dios nos dice que nos santifiquemos. Y yo le digo que la santificación es simplemente apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad. ¿Qué separa al hombre de Dios? El pecado, la maldad, la desobediencia. La Biblia dice, el que está en mi mano, ¿quién me lo arrebatará? Dios dice, si estás en mi mano, nadie te puede arrebatar. Y si estamos en las manos de Dios, nadie nos podrá arrebatar. Pero yo tengo que permanecer conforme su voluntad, conforme su palabra. Por eso dice claramente, y en esto sabemos nosotros, le conocemos, si guardamos su palabra, si guardamos sus mandamientos, si vivimos como Él quiere que vivamos. No como yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero, hermanos? Llegué de mi trabajo a las 5 de la tarde, yo quería acostarme un ratito, descansar. No, es lo que quiere mi carne.
Pero mi espíritu, ¿qué pide? Mi espíritu, ¿qué demanda? Mi espíritu está buscando estar delante de la presencia de Dios. El cuerpo me pide comer, dormir, descansar, pasearme, andar de compras. Es lo que mi cuerpo me pide. Pero mi espíritu pide palabra de Dios. Mi espíritu pide estar en la misma presencia de Dios. Mi carne no quiere. Mi espíritu sí. Dice la palabra que el espíritu y la carne es un pleito. La carne dice, ay, ¿para qué vas? Está muy frío, quédate en la casa, te vas a enfermar. Es lo que la carne dice. Quédate, no vayas a la iglesia porque está frío, te enfermas. Además el pastor dice, si está muy frío, no venga. Es lo que la carne dice. Pero tu espíritu, ¿qué pide? Le digo, la carne come, almuerza, come y cena, y le damos muchas cosas durante el día. La carne, el cuerpo, lo alimentamos bien. Pero mi espíritu, mi alma, ¿qué tanto alimento le damos por día? ¿Qué tanto leemos la palabra? ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto pasamos tiempo con Dios? Mi espíritu gime, mi espíritu desea, anhela estar en la presencia de Dios. Por eso dice claramente, y en esto sabemos nosotros, los que conocemos, si guardamos sus mandamientos, si vivimos conforme a la palabra, porque Dios quiere hacedores de la palabra, no oidores. Porque mucha gente oye palabra, oye programas cristianos, oye música cristiana, oye, pero no vive la palabra, no vive como un cristiano. Escuchamos lo de Dios. Nos agrada vivir conforme lo que dice Dios. Nos gusta, está bonito. Pero no quiero vivir conforme la palabra. Pero dice realmente, si yo le conozco, si yo sé que conozco a Dios, yo tengo que guardar sus mandamientos. Porque el que dice, yo le conozco, pero no guardo su palabra, no guardo sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso. Así lo recalca el apóstol Juan. Si yo no vivo conforme su palabra, si yo no guardo su palabra y digo soy hijo de Dios, soy un mentiroso. Realmente me dice el apóstol, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si no vivo conforme la palabra. Pero el que guarda su palabra, dice el 5, en él está verdaderamente el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él, dice, debe andar como él anduvo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿No se iba a las sinagogas? ¿No iba a abrir la palabra? Abría el libro de Isaías, les hablaba a todos los líderes religiosos de aquellos tiempos y podían ver, decía, ¿dónde este hombre o este joven tiene tanto entendimiento, tanto sabiduría? ¿No es el hijo de José, el carpintero? ¿Dónde puede haber tanta sabiduría de él? La gente se admiraba, porque ¿dónde estaba él? En las sinagogas, donde se hablaba la palabra. ¿Dónde estaba él? Hablando palabra a la gente, orando por el enfermo, orando por el necesitado, sanando leprosos, sanando ciegos, paralíticos, sacando espíritus malos, haciendo la obra de Dios. Por eso dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo? Predicando la palabra. ¿Cuántas parábolas les habló? Y ni aún así entendieron. ¿Por cuántas parábolas les habló la palabra? Y no simplemente a la gente, a sus mismos discípulos, aún no entendían. Cuando les da la palabra del sembrador, los mismos discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué significa esta parábola? Entonces Él les enseña y les interpreta la parábola para que puedan entender. ¿Cuántas personas hoy en nuestros días no entienden? Cuando la misma palabra me dice, si estoy falto de sabiduría, que le pida a Dios. Si no tengo conocimiento, no tengo sabiduría para entender la palabra, que le pida a Dios. Él mismo dice, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá.
Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Es lo que dice la palabra. Entonces, si realmente le conocemos, vamos a guardar su palabra, vamos a vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Y es lo que Dios está buscando, un pueblo dispuesto. ¿Qué busca Dios? Un corazón sincero. Es lo que está buscando. Decir, Señor, aquí estoy. Te necesito, ya no puedo solo. Necesito tu fortaleza, tu fuerza, tu ayuda para seguir adelante. ¿Cuántas veces David se equivocó? El rey David cometió tantos errores. Por lo más bonito de él, reconoció: he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado. Ten misericordia en tus grandes misericordias. Ten misericordia de mí. Se humilló. Y lo que sucede con el hombre hoy en estos días, no reconocemos que somos malos, no reconocemos que le fallamos a Dios, no reconocemos que somos pecadores. Entonces, ¿cómo queremos que Dios actúe? Yo tengo que reconocer que le he fallado para que Él venga y obre en mi vida. Yo tengo que decirle al Señor: perdóname. Y le digo todos los días. Porque le digo una cosa: mientras estamos en esta carne, fallamos. La perfección va a ser cuando estemos delante de su presencia. Porque esta carne, ella dice, ella no va a entrar carne ni sangre. Y usted y yo somos de carne y sangre. Mientras estemos en esta carne, vamos a fallar. Vamos a cometer errores. Pero que dice claramente el capítulo 2, el 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro abogado. ¿A quién iremos? Dijo. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién voy a ir, hermanos? Solamente a Dios. Por 45 años he caminado conociéndolo. Por 45 años he caminado conociendo a Dios, hermanos. Y Él nunca me ha fallado. Ha habido problemas, ha habido enfermedades, ha habido dificultades, ha visto todas estas circunstancias, pero claramente Él me dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Es lo que me dijo Jesús. En el mundo voy a tener problemas, voy a tener enfermedades, voy a tener dificultades, pero confía, yo ya lo vencí. ¿No dice que por su llaga somos nosotros curados? ¿No dice que su palabra es medicina a nuestros huesos? La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Todo pasa, pero esta palabra... Y usted fija, hermanos, cuántos libros se han escrito en este mundo y cuántos libros han pasado de moda. La palabra no pasa de moda. La palabra sigue siendo eficaz, porque es palabra de Dios. Aún en nuestros días esta palabra sigue quebrantando, tocando corazones, para que reflexionemos quién es Él. Yo le digo, esta palabra dice que es como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué es lo que sucede? Yo le digo, pongo una piedra grande ahí y dejo una gota de agua que esté constante. ¿Qué tanto pesa una gota de agua? Pero que esté constante. Yo le garantizo que esa gota de agua le va a hacer un hoyo a esa piedra. Por eso dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. El corazón nuestro, antes de conocerlo, está duro, está hecho piedra, pero su palabra viene a quebrantar. Mire, recuerde lo que dijo San Juan. Ahí en San Juan capítulo 16. ¿Qué dice? Cuando Jesús se iba a ir, dijo que no los dejaría solos. ¿Qué dijo? Antes, pero yo digo la verdad, San Juan 16, 7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo Jesús.
Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, dice, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veré jamás. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido yo juzgado. El príncipe de este mundo es el diablo y ha sido juzgado. El mismo apóstol Pablo a la iglesia de Corintios le dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo para que esta palabra no le resplandezca. El enemigo viene a poner una venda en la gente para que no entienda la palabra. Esta palabra es una revelación de Dios y la gente no puede entender, no puede ver la revelación, lo que Dios nos quiere dar y lo que Dios nos está ofreciendo. Por eso dice claramente, pero el que guarda su palabra está verdaderamente el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, y el que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. Esta palabra es viva y es eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, es lo que dice la palabra. La palabra es eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que aún discierne los pensamientos y aún la intención del corazón. Es lo que hace la palabra. Por eso nos dice claramente que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, conociendo a Dios. ¿Qué dijo Jesús? El que me conoce a mí, conoce al Padre. Porque yo y el Padre somos uno. Así de sencillo. Conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Conocemos al Padre, conocemos a Cristo. ¿Por qué? Porque eso no, desean lo mismo, anhelan lo mismo y quieren lo mismo. ¿Qué deseo yo? Estar en su misma presencia. Por eso sigue diciendo, hermanos. Si vemos aquí en el versículo 9, 2:9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Porque podemos decir que amamos a Dios, pero nos cae mal a alguien. No lo queremos. Y la Biblia me enseña, hermano, que yo tengo que amar aún a mi enemigo. Aquel que no me quiere, aquel que me trata mal, aquel que me insulta, yo tengo que amarlo. Ah, hermano, ¿cómo? Sí. Claramente me dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece a la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe de dónde va, porque las tinieblas lo hacen, o las tinieblas le han cegado los ojos. Les digo una cosa, ¿qué sucede si apagamos la luz? Pero cuando prendemos la luz, ¿qué pasa con la oscuridad? Se va. Donde hay luz no puede permanecer la oscuridad. Y si Cristo está en nosotros, Cristo es la luz. Si Jesús es la luz de este mundo y está en nuestras vidas, entonces en nuestras vidas no debe haber tinieblas y podemos ver todo con claridad. Pero dice, más adelante dice, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Habéis vencido al maligno. ¿Cuándo? Cuando permanecemos en la palabra, cuando permanecemos en sus mandamientos, entonces hemos vencido. Quería llegar a un punto más adelante, pero dice el 15, aquí vemos algo importante. Dice, no améis al mundo. ¿Qué ofrece el mundo? La Biblia dice que todo lo que el mundo ofrece es vanidad y es pasajero. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si amamos lo que este mundo ofrece, el amor de Dios no está en nosotros. Por eso nos enseña el amado Juan en esta porción, hermano, cómo podemos entender que conocemos a Dios si guardamos su palabra, si vivimos conforme a sus mandamientos y dejamos que el mundo ruede y no venga y nos distraiga. El mundo te ofrece mucho. Yo le digo, ¿qué es lo que te ofrece? Mire, simplemente una botella de licor o una cerveza digamos. ¿Cómo la ponen en los espectaculares ahí el anuncio?
una doncella, una joven ahí, a la orilla de una de esas. ¿Por qué no lo ponen la cerveza con un hombre ebrio haciendo lo que hacen a una mujer? ¿Por qué no ponen las consecuencias? Porque no van a vender. Es lo que el mundo ofrece. El mundo te hace con mentiras, con engaño. Y Dios no, Dios te enseña, por eso Dios nos enseña: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino provienen del mundo. ¿Cómo puedo decir que conozco a Dios? Todo lo que este mundo me ofrece, yo tengo que tener cuidado. ¿Qué es bueno y qué es malo? La Biblia me enseña que este cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo. Y si mi cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo, todo lo que dice el deseo de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, esto no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, dice, y también sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es lo que el apóstol nos quiere enseñar claramente. ¿Cómo puedo decir que le conozco si yo vivo conforme sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, su palabra, como le quiera entender lo que Dios? ¿Qué le dijo claramente Dios a Josué? ¿Qué le dijo la palabra? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, y entonces, la palabra clave ahí, y entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando obedezca lo que Dios me está mandando. Esto lo es lo que Dios pide. Esto es lo que Dios demanda. Que vivamos conforme su palabra. Y sus mandamientos no son gravosos. Nosotros hacemos imposibles. Pero Dios, con su fortaleza, con su ayuda, nos ayuda a cumplir su palabra. A vivir conforme sus mandamientos. A vivir conforme sus decretos. Lo que Él está demandando, lo podemos lograr. Pero tenemos que buscar. Hay que orar. Hay que buscar la guianza de Dios, que nos dirija, que nos enseñe. Cada paso que demos, cada decisión que tomemos, busquemos la voluntad de Dios. No la mía. Yo puedo querer muchas cosas, pero Dios quiere. Esa es la pregunta. Yo quiero un carro nuevo. Ya. Yo tengo que buscar la voluntad de Dios. Es tu voluntad. ¿Lo voy a poder pagar? Enséñame. Dirígeme. Quiero una casa, quiero esto, quiero el otro. Yo tengo que buscar la voluntad de Dios. Todo lo que emprenda, por muy pequeño, por muy grande que yo quiera tomar o poseer, yo tengo que buscar la guianza de Dios, la voluntad de Dios. No es cuando yo quiera. Yo tengo que buscar. Si yo realmente quiero ser vencedor, quiero triunfar, quiero tener éxito, yo tengo que buscar la voluntad de Dios. Y cada paso que yo dé, que vaya conforme su voluntad, no la mía. Porque yo quiero muchas cosas. Pero yo digo, Dios quiere. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Muchos pedimos, pero pedimos mal. Para nuestros deleites hay que pedir la voluntad de Dios. Un versículo que le leo bien seguido, que dice: estas cosas os escribo a vosotros, creed en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero ¿qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Si pedimos una cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero que pida su voluntad, no la mía.
Que sea el tiempo de Dios, no el tiempo mío. Esto es lo que nos enseña. Si realmente yo quiero, o quiero decir, conozco a Dios realmente, permanezco en Él, tengo que guardar su palabra y tengo que escudriñar. El mundo me ofrece, el mundo me engaña, el mundo me dice tantas cosas. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué pide Dios de mi vida? Mire, quería basarme en otras cosas, pero me voy a ir para la última porción de yo quiero que veamos aquí ya para terminar. No quiero que se te entretenlo mucho. Mire, en el 27 al 21 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él, en Cristo. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Si somos justos, hacemos justicia, realmente le hemos conocido, realmente le conocemos. Claramente el apóstol Juan, en la primera carta, primera de Juan, capítulo 3, y lo lee el capítulo, hermanos, ahí puede usted ver tantas cosas que nos enseña y podamos aprender que realmente le conocemos. Porque le digo, hay muchos que dicen que le conocen, pero no es conocer, es vivir conforme a su voluntad. Porque yo les digo a la pregunta dice, ¿tú eres hijo de Dios? Y dicen que sí son hijos de Dios. Pues la Biblia me enseña, claro, otra cosa. La Biblia me enseña, a los suyos vino, para los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron a Jesús como Salvador, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién son hijos de Dios? Los que reciben a Jesús como su Salvador, que entre a su vida, que perdone sus pecados. ¿Qué dice? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y no dudares en tu corazón, serás salvo. Así dice la palabra. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y no dudaras en tu corazón, serás salvo. Porque claramente dice en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es la muerte. Jesús vino y damos vida y vida en abundancia. Y esto es por lo que usted y yo estamos luchando día con día, para que un día estemos delante de su presencia para vida eterna, para siempre. Porque nomás hay dos caminos, vida y muerte, vida eterna y muerte eterna. ¿Cuál es el camino que usted y yo vamos a elegir? Por eso lo ha dado ese libre albedrío. Yo decido dónde pasaré la eternidad. Cada uno decide dónde pasar la eternidad. Porque dice la Biblia que todos estos años que estamos aquí en la tierra somos peregrinos. Es un peregrinar, es un caminar, es una preparación para un día estar delante de Él. Este caminar, si Dios te da 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, es simplemente Dios está permitiendo en su grande misericordia que te prepares para el día final. Porque claramente nos dice que vaya el día que vamos a dar cuentas ante Él. Nuestras obras, sean buenas o malas, vamos a presentarnos delante de Él. Por eso les digo, para poder reconocer, si lee primera de Juan, capítulo 2, usted sabe si le conoce. Tenemos que vivir como Él vivió. Tenemos que guardar su palabra. Tenemos que vivir conforme a sus mandamientos. Una vida apartada de pecado. Una vida apartada de desobediencia. Una vida que agrade a Dios. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo a darte gloria, honra y alabanza, Padre.
Usted conoce el corazón de cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos. Usted conoce nuestra necesidad. Usted conoce nuestra petición. En este momento, Padre, hemos venido a deleitarnos, a regocijarnos con tu palabra. Ahora, Dios, esta palabra que dice que es como un martillo que quebranta la piedra. Te pido, Dios, que esta palabra nos ayude a permanecer en tu camino, a seguir cumpliendo tu voluntad, que podamos ser hacedores de la palabra y no oidores solamente. En este momento, Padre, no solamente mis hermanos que están aquí, aquellos que me van a escuchar en su hogar más tarde, envío la palabra, Señor, sobre ellos. Quebranta sus corazones, toca sus vidas, restáuralos, Padre. Que busquen vivir una vida agradable delante de ti, guardando tus mandamientos, guardando tus estatutos, Padre. Gracias te damos de antemano, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que su oído está atento al clamor de cada uno de sus hijos. En este momento, Padre, obra en nuestras vidas y ayúdanos, Dios, a permanecer fieles a ti, buscando tu voluntad, buscando tu presencia, buscando tu guianza cada día, buscándote agradarte, haciendo las cosas justas, agradables delante de ti, Padre. En este momento, Dios, te amamos, te bendecimos y te exaltamos, porque vives y reinas por siempre, Rey. Gracias por su amor, gracias por misericordia, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por esta hermosa tarde. Un servicio corto, Señor, pero con todo nuestro corazón, Señor, para bendecirte, para exaltarte, Padre. Te adoramos, te bendecimos, Jehová. Grande eres, Dios. Obra, bendice al pueblo, toca sus vidas, suple necesidades, quita lo que estorba, abre puertas de bendición, abre puertas en su familia, en sus hogares, Padre. En este momento, Padre, yo le doy gloria, honra y alabanza, Padre. Bendice al pueblo en grande manera, porque a eso hemos venido, a engrandecerte a ti, para que usted bendiga la familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Grande es nuestro Dios.